días, bienvenidos a una nueva edición de la filosofía y sus laberintos. El tema de hoy va a ser el utilitarismo, esta doctrina, una de las doctrinas más importantes dentro de los sistemas de ética normativa, rivaliza junto con la ética de Kant o la ética de Aristóteles como una de las más importantes, y que todavía es muy mencionada en debates políticos, en debates públicos de problemas morales y particularmente en cuestiones de bioética. Lo que vamos a hacer en este video es tratar de resumir en 5 tesis principales el utilitarismo, especialmente en la versión de Mill, pero que no es tan distinta a la versión de del primer gran utilitarista, que fue Jeremy Bentham. Así que vamos a tratar de explicar de forma muy breve el utilitarismo, como una pequeña introducción para que cada quien, si le interesa, después pueda profundizar algunos de estos puntos y de otros que defiende esta doctrina. El primer punto que defiende el utilitarismo, la primera tesis que vamos a mencionar, es la de que las acciones son buenas o malas en función de sus consecuencias. Esta tesis, que es la que define a lo que puede caracterizarse como consecuencialismo, es la idea de que ninguna acción, ningún acto es bueno o malo por sí mismo, a diferencia de lo que proponía, por ejemplo, el deontologismo, la idea de que hay acciones que deben ser hechas o que deben ser evitadas de forma obligatoria y necesaria, es decir, en todos los casos. Por ejemplo, Kant era deontologista, de modo que los principios para Kant eran absolutos. Acá ningún acto es bueno o malo por sí mismo, sino por sus consecuencias, por los efectos que ese mismo acto produce. Así, por ejemplo, mentir puede ser un acto malo en general, producir malas consecuencias, por ejemplo, dañar a la confianza de una persona, pero bajo determinadas circunstancias es un acto que puede ser bueno, por ejemplo, en el caso de la mentira piadosa, cuando sus efectos, lejos de producir daño, producen más bien una tranquilidad, ¿sí? De modo que uno de los principales tesis del utilitarismo es esta, lo que podemos llamar el consecuencialismo, ¿no? Aclaremos de paso que hay otros consecuencialismos no utilitaristas, ¿no? Otro de los puntos, otra de las tesis del utilitarismo, la podemos llamar eudemonismo, y se puede explicar así: de las consecuencias solo importa la felicidad o infelicidad que se genera. Es decir, al utilitarismo en particular, de las consecuencias de las acciones, lo que interesa es ver cuánta felicidad o cuánta infelicidad produjeron, si produjeron placer, si produjeron dolor y en qué medida. Es decir que ahí, porque las consecuencias en principio pueden ser cualquiera, pero lo relevante para un juez utilitarista, supongamos, es ver la felicidad o infelicidad generada. Esta tesis la podemos llamar eudemonismo, haciendo hincapié en su relación con tesis que vienen desde la antigüedad y que relacionan la ética con la felicidad. Desde la antigüedad habitualmente se consideró que el fin de la ética era generar la felicidad, y el utilitarismo en ese sentido viene después de Kant, que dice más o menos lo contrario, viene a renovar este paradigma eudemonista de la ética. Otra de las tesis propias del utilitarismo es la idea de que la felicidad es placer y ausencia de dolor. Es decir, que la felicidad, que algunos la habían entendido antes en términos de una especie de trascendencia, de un sentido de la vida más general y que excedía lo mundano, mientras que el utilitarismo también, en semejanza con doctrinas antiguas como el epicureísmo, considera que la felicidad es fundamentalmente el placer y la ausencia de dolor, y la evitación de dolor, y nada más. No hay nada misterioso en la felicidad. Hay placeres, bueno, ya vamos a ver que hay placeres más elevados que otros, etcétera, pero en todos los casos se trata de placer. No hay ninguna fórmula de la felicidad que no tenga que ver con esto, ¿sí? Esta tesis la podemos llamar hedonismo, y como les decía, también está presente en la filosofía antigua. Otra de las tesis del utilitarismo es la de que la felicidad de cada persona cuenta por igual. Es decir, de que tanto la gente que realiza la acción como todos los afectados por la misma, en todos los casos debe ser tenida en cuenta su felicidad o su sufrimiento que genera la acción. Esta tesis la podemos llamar igualitarismo, en una de las versiones de las tantas versiones modernas del igualitarismo, es decir, la idea de que todos los hombres somos iguales. Y acá, desde el punto de vista de la moral utilitarista, no, y esto es de paso lo aprovecho para corregir un error muy común y facilitado por el nombre utilitarismo. En el utilitarismo no es una doctrina, el utilitarismo no es una doctrina egoísta, es decir, no es una doctrina que piensa en las consecuencias
y en la felicidad para quien genera la acción solamente, sino por el contrario, la felicidad de cada quien cuenta exactamente igual que la de los otros afectados. Así, por ejemplo, si estamos en una isla desierta y somos 3 personas y hay, digamos, una única cosa para comer, si el utilitarismo diría que aun cuando yo encuentre eso, habría que dividirla en 3, ¿sí? Es decir, el utilitarismo no me habilita que yo busque solo mi propia felicidad, no es, insisto, una doctrina egoísta, sino por el contrario, una doctrina bastante exigente, moral bastante exigente, ¿no? Que le pide bastante a la gente moral. Le pide que tenga en cuenta no a toda la humanidad, sino a todos los afectados por la acción que va a realizar. Esa es una tesis, la tesis digamos más moderna del utilitarismo, dentro de las que vamos viendo que tienen raíces un poco en la antigüedad, ¿no? Y finalmente una tesis específica de Milgram, que también de alguna manera estaba en venta, es que son preferibles y son superiores, podríamos decir también, los placeres intelectuales a los placeres sensibles. Esta tesis la podemos llamar intelectualismo, así que a cada una le estamos poniendo nombre. Esta la podemos llamar intelectualismo. Es decir, que la idea de que no todo placer vale lo mismo, hay placeres más intensos, más duraderos, etc. Y bueno, recuerden, como les había comentado en otro video, que los jueces competentes son los que definen que esta preferencia o esta prioridad de los valores intelectuales por los valores sensibles o más mundanos. Esta es una tesis que no tiene directa relación con la ética, es decir, que no es que es preferible, por ejemplo, distribuir más comida o algún bien en los intelectuales que en las personas no intelectuales, ¿no? Sino que es una tesis más bien vinculada a qué es lo que le da sentido a la vida y en todo caso al hecho de que los placeres sensibles no nos terminan de satisfacer a los seres humanos porque somos seres más complejos. Estas 5 tesis entonces resumen básicamente la doctrina utilitarista, especialmente en la versión de John Stuart Mill, y bueno, espero que les hayan resultado lo suficientemente claras y aclaratorias como para volcarse a leer un poco más sobre este sistema de ética. Bueno, muchas gracias por ver este video, nos encontramos en la próxima. Si quieren suscribirse o dejarme algún mensaje, se los agradezco, y será en una nueva edición de la filosofía y sus laberintos.